Muy buenas noches familia, muy buenas noches amigos. Hoy jueves 15 de julio del 2021, un nuevo programa de Entre Amigos. Entre Amigos sale gracias a Perusen, el mundo holístico en un solo lugar. Y hoy tengo la participación de un gran amigo. Está con nosotros Darío Maciel. Buenas noches Darío, ¿cómo estás? Hola Martín, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? La verdad que quiero agradecerte por la posibilidad que tengamos esta charla el día de hoy. Hemos estado hablando por interno. Quiero comunicarles a los ciberoyentes que nos hemos atrasado 15 minutos, ¿sí? Porque estuvimos hablando muchísimo. Por interno nos hemos dado la sorpresa de que de paso quiero presentarles a mi maestro de Reiki egipcio, Seikin Seiken, que después de 18 años nos hemos vuelto a reencontrar. Algo sorprendente acaba de suceder, Darío. Total. Estas cuestiones que tiene el universo, ¿no? Y aparte, así, de alguna manera, de estas casualidades que no son tan casualidades, ¿no? Totalmente. Bueno, les voy a comentar así muy breve cómo sucedió. Yo suelo muchas veces a través de la página del grupo, ¿sí? Mundo Holístico Perú, que de paso ya les digo que pueden publicar a través del Mundo Holístico Perú, pero me parece que en una página amiga también que es muy conocida acá en Perú, que me parece que es Perú Holístico, suelo a veces buscar a algunos terapeutas para preguntarles si quieren que le haga una entrevista, charlar un poquito en este programa de Entre Amigos. Entonces, cuando dije, Darío Maciel, no dudé y le mandé un mensaje. Él está ahora en Colombia, él es de Argentina, y charlando, ¿sí? El día de hoy, después de ver algunas fotos en su Facebook, me di cuenta, me parece que es mi maestro espiritual de hace 18 años. Así que hoy hemos tenido, por interno nos hemos reencontrado, le digo, perdón, le digo, ¿tú eres Darío Maciel, un maestro de Reiki? Y me dice, sí, soy Martín. Me dice, Martín, tenías un poco más de pelo, me dice. Sí, un poco, no tanto, pero tenía un poco más de pelo. Así que bueno, nos quedamos charlando ahí un poco. Así que quiero presentarles a mi maestro Darío Daciel, maestro de Reiki egipcio Seikin Seiken. La verdad ha sido una enorme sorpresa, una maravillosa sorpresa poder encontrarte. Un placer, la verdad que me encanta. Bueno, voy a presentarte, como te dije, no me voy a alcanzar porque sé que a lo largo y ancho de tu vida has estudiado muchísimo, nunca te cansaste de estudiar, así que voy a resumir de todo lo que has hecho, ¿sí? Terapeuta holístico, manejas técnicas como la descodificación, hoy vienes a hablar de los campos mórficos, desarrollo personal, también conoces el camino tolteca, eres maestro de Reiki, maestro de Qigong y muchas cosas más que no los voy a seguir mencionando porque si no nos alcanza el tiempo. Pero gran maestro Darío Maciel, me pone contento que estés aquí. Así es que, bueno, hoy vamos a hablar de muchos temas, muchísimos temas, ¿sí? Pero antes de que hablemos de, por ejemplo, los campos multidimensionales, los campos mórficos, vamos a hablar de energía, portales de luz, la matriz energética. Quiero que la gente te conozca, Darío Maciel, y quiero que nos comentes cómo empieza tu camino en todo lo que es esas terapias holísticas, alternativas, porque a la gente también le interesa. Está bien, ahora Darío Maciel es un gran maestro, pero hay gente joven que recién está empezando. Y quiero que ellos se reflejen, ¿sí? Estábamos hablando, inclusive me dijiste tu edad, que ni se te nota, la verdad que se te nota 15 años menos, sin exagerar, debido a las prácticas que seguramente haces. Pero contanos un poco cómo es que empiezas, a lo mejor desde tu maestría en Qigong o Reiki. Comentanos un poco. Mira, todo este camino empezó hace 40 años. Yo tenía 17 años y siempre con los amigos del colegio que teníamos más afinidad, empezamos a hablar todo este tema para nosotros era muy misterioso y muy encantador, ¿no? Que era toda la cuestión esotérica. Uno de estos amigos conoce a una persona que daba unos cursos que en esa época eran de control mental. Estoy hablando del año, no sé, hace 40 años atrás. Entonces con esta admiración de lo secreto y de todo lo raro, ¿no? Yo me acuerdo que en esa época en Argentina era una época bastante complicada, en la época estaba la dictadura y era como bastante complicado reunirse en las casas.
Entonces, yo me acuerdo que íbamos a una localidad del conurbano bonaerense, para la gente, o sea, quedaba fuera de la capital, ¿sí? A una hora aproximadamente, que se llama Temperley, se llama todavía Temperley. Sí. Entonces, nos reuníamos con esta persona y haciendo esto que él llamaba control mental, que sí era control mental, nos empezaba a pasar un montón de situaciones que tenían que ver con el esoterismo, digamos. Ahí nos pasaba cosas de Alice Bailey, Don Juan, Carlos Castaneda, y bueno, de alguna manera eso nos fue picando el bichito de que había otra cosa más. Pasaron unos años y también con otros compañeros del colegio empezamos, me invitan a una clase de Tai Chi Chuan. En esa época en Argentina se conocía un poco el Kung Fu, lo que era mucho más conocido era el Taekwondo, el Karate, el Aikido, etcétera, etcétera. Y ahí empecé a trabajar con todo lo que tenía que ver con con el Tai Chi Chuan, después hice Kung Fu, y eso me llevó a hacer medicina china, digamos, y otras artes orientales. Eso me llevó a hacer programación neurolingüística, y por otro lado, entré en el camino sufí. En el camino sufi. Sí, en el camino sufí en la Argentina, perdón. Y eso, conociendo gente de otras partes del mundo, empezamos a traer la primera maestra de Reiki en la Argentina en el año 89. Ajá. Y fuimos los primeros que empezamos a hacer Reiki Usui. Ah, mira que ahora realmente, para los que, bueno, esa conexión que hay, ¿no? Energética, porque hoy vamos a hablar de esos campos de energía multidimensionales. Me ha tomado, nunca se termina de sorprender, ¿no? El hecho de que cuando yo te contacté, yo sabía que había algo que me decía que ya habíamos interactuado, que había conexión entre nosotros, ¿sí? Y eso me lo guardé en silencio, y cuando hay una conexión, por lo menos en Reiki, entre el alumno, el profesor, aunque sea 0,2% del maestro pasa al alumno, aunque sea 0,03%, y eso queda guardado ahí en el alumno. Enseguida cuando te contacté yo sabía que había algo familiar y te pasó lo mismo a ti. Sí, totalmente. Mirá, es muy común decir en todos los caminos internos, ¿no?, que es súper importante la conexión del maestro y el discípulo, o, digamos, la persona que está guiando o es el benefactor de la persona. Y esa ligazón, ese interlink que nosotros hablamos ahora desde la física cuántica, existe. Si existe dentro de lo más pequeño que existe en el universo, ¿sí?, a las situaciones macro también funciona, porque la gravedad es este interlink que existe entre el planeta y sus satélites, o dentro del planeta y el Sol, o el Sol dentro de la galaxia. Entonces, esa conexión que hay, ¿sí?, dentro de lo más chiquitito, existe y es posible de conectar, es posible de usar también. Porque en algún momento de todo mi derrotero, yo dije, bueno, esto le tengo que encontrar una practicidad. ¿Para qué? Para beneficiarme en la salud, en mis ideas, etcétera, etcétera, y poder beneficiar a otras personas. Que todo este saber no quede en la nebulosa de las ideas, sino que pueda ser transitado para que nosotros nos podamos hacernos por lo menos un poquito más feliz la vida, digamos. Totalmente. La practicidad de eso. Totalmente. ¿No? Darío, hoy vamos a hablar un poco de estos campos dimensionales, los campos mórficos. Yo tengo varias dudas, son temas muy, muy importantes y me interesa saberlos. O sea, ¿campos dimensionales es lo mismo que campos mórficos? Explícame un poquito. Digamos, ¿sí? Pongámoslo así, la teoría de los campos mórficos
asume Rupert Sheldrake, un biólogo inglés, ¿no?, que dice que los campos mórficos son campos de información, ¿sí? Son campos. Campos mórficos son campos de actualización y de información de algo, de una raza, etcétera, etcétera. Entonces, para hacerlo más simple, la actualización biológica o la evolución biológica, ¿sí?, con todo lo que eso conlleva, ¿sí?, está dado por el campo mórfico. No como se creía, digamos, o como se cree, o como algunos biólogos o científicos sostienen, que en el ADN ya está la premisa de la evolución. ¿Sí? Pero la evolución, o sea, como tenemos una cantidad específica cromosómica, ¿sí? Entonces, ¿de dónde viene la evolución? Tiene que haber alguna situación que esté por fuera, que sea captada por el ADN o por el ARN. ¿Sí? Entonces, Rupert Sheldrake, después de 10 años de investigación, conecta con esta, digamos, con esta teoría que es cada raza, o sea, los perritos, los gatos, el ser humano, los peces, tienen sus campos mórficos de información y de actualización lógica. Ahora bien, vamos un poquito más. Entonces, dentro de esos campos mórficos, ¿sí?, existen campos mórficos cada vez más específicos. ¿Por qué? Porque estos campos de actualización no solamente van a lo general, sino que van a lo particular. Entonces, tus células tienen campos mórficos, los elementos tienen campos mórficos, y así sucesivamente, hasta lo más chiquitito, ¿no? O sea, el átomo de hidrógeno tiene su campo mórfico. Wow. Y tiene mucho sentido, lo que estás comentando, muchísimo sentido. Entonces, estos campos mórficos también son posibles de actualización. Entonces se convierten en otra cosa que se llaman campos morfogenéticos. Los campos morfogenéticos son aquellos campos de actualización, pero que también reciben la energía, por decirlo de alguna manera, y tomamos el concepto de energía como información, que se van actualizando y van siendo atravesados por la información de esa raza. Por ejemplo, hay un campo morfogenético que tiene que ver con tu familia. Por ejemplo, que recibe la información de lo que vos pensás y la idiosincrasia de tu familia. Entonces, ese campo mórfico, esa actualización sube y después baja. Por ejemplo, vos fíjate que está la teoría de los niños índigo, cristal, etcétera, etcétera. Sí. Y la explicación de eso la tenemos dentro de la teoría de los campos morfogenéticos. Qué increíble. Vos fíjate que cuando vos nacés, ¿sí?, el campo morfogenético de donde nacés, de la idiosincrasia y de los descubrimientos y de toda la actualización y de información, ya queda imantada en el niño. Por ejemplo, mi abuela había nacido en 1902. O sea, en Argentina, 1902, la capital era así chiquitita, ¿sí? Y ella, digamos, creció con la radio galena. Sí. Entonces, a mi abuela le costaba un montón trabajar con el televisor. Mi madre, que creció, digamos, o sea, no es que creció, sino que, digamos, el descubrimiento, la tecnología que estaba reinando en ese momento, fue absorbida por lo de mi mamá. Yo, como nací en la época del televisor, para mí es natural. Totalmente. ¿Sí? Ahora,
A mí me cuesta un poco, perdónenme, pero yo no me llevo bien con la tecnología, pero me cuesta Yo me un voy poco. adaptando de a poquito, Tal así que cual, tal cual. Pero vos ves, vos tenés hijos pequeños, vas a ver que para ellos es natural ok. la tecnología. ¿Entendés? Entonces, Entonces, esa generación que viene adaptado, dice, desde el campo morfológico. exacto, claro, desde el campo morfogenético ya tiene la actualización. Wow. ¿Entendés? Entonces, así nos podemos conectar. Y como los campos morfogenéticos atraviesan tiempo-espacio, vos fíjate que muchos descubrimientos aparecen en la misma singularidad en diferentes lugares del mundo. Totalmente, totalmente. Es como una información. Yo les pasaba hace unos días, estuve hablando de, por ejemplo, cuando a veces uno tenía una idea de poner no sé, un proyecto, ¿no? Y qué bueno sería poner acá, qué sé yo, 3 meses después hay alguien que lo está poniendo. No solamente ahí, sino allá, sino allá. Entonces es como que son informaciones que después cada uno lo canaliza. Y cosas nuevas, no cosas que estaban. No estoy hablando de cosas que estaban, sino cosas que serían bueno, las vi en otros lugares. Bueno, eso, la masa crítica habla mucho de eso, ¿no? De esos monos que, ¿no? O sea, la teoría del centésimo mono, ¿sí? Es lo que está haciendo, es eso, está generando un campo morfogenético que actualiza a esa raza. Increíble. ¿Ves? Entonces, Tremendo. de alguna manera, los antiguos, y eso estaba, digamos, ya trabajaban con eso. O sea, no es nuevo, los antiguos ya lo sabían. O sea, Totalmente. O sea, si no, comentame cómo la situación que está en la Biblia, los tres reyes magos saben a dónde tienen que ir. claro, Y no el vivían. GPS, tenían el mismo GPS. ¿Entendés? Esa metáfora que existe, digamos, es, digamos, el relevamiento de qué es lo que podría ser. Qué ¿Entendés? increíble. Entonces, estos llamados, ¿sí? Vos fíjate que convengamos que hay modas terapéuticas, ¿sí? Sí, Hay modas terapéuticas. Entonces, ¿por qué una terapia, digamos, es más popular, por así decirlo, que otras? Entonces, ¿por qué? Porque esa información se transmite y queda grabada dentro de nosotros. totalmente. Ahora, es muy interesante lo que estás comentando acerca de eso, los campos mórficos. Y, bueno, campos multidimensionales o dimensionales. ¿Es lo mismo o es algo distinto? Mirá, todo esto está metido, de Ok. alguna manera, Danos claridad. Vamos, Darío, danos claridad. este, dentro de los que son los campos multidimensionales. Los toltecas hablaban de esto. Por ejemplo, los toltecas, cuando uno lee a Carlos Castaneda, el Don Juan habla, por ejemplo, de la primera tensión y la segunda tensión. ¿Sí? La segunda tensión era cómo fluía la energía sin los condicionamientos propios digamos, del ego, etcétera, etcétera. Entonces uno podía conectar con esa situación de información. Cuando nosotros empezamos a jugar con estos tipos de situaciones, nos empezamos a ver que más allá de los campos morfogenéticos, había campos de información que aparecían. Por ejemplo, las personas que están asociadas o que saben un poco de las constelaciones familiares, ¿sí? O que hayan hecho psicodrama o transgeneracional, entonces, para hacerlo, para las personas que no sepan de esto, cuando yo voy a trabajar mi árbol genealógico en las constelaciones familiares, ¿yo qué hago? Busco un representante que va a ser la persona que va a encarnar mi juego dentro de la constelación. Entonces, van a buscar, la persona, mi representante va a buscar a diferentes personas para que jueguen estos, digamos,
para que empiece a sanar el árbol. Entonces, la persona que está siendo tu representante, ¿qué es lo que está haciendo? Está abordando ese campo multidimensional que tiene esa información. Si no, no se puede hacer. Yo no sé si la gente que ha hecho constelaciones, ¿Sí? cuando gestiona, ¿sí?, recibe la información, recibe algo en el cuerpo. Sí, totalmente. Yo he participado en alguna constelación y realmente suceden esas cosas. Es muy fascinante. Entonces, ¿de dónde viene esa información? ¿De dónde viene? Entonces, uno, digamos que tiene el aparato energético, por decirlo de alguna manera, para conectar con esa información. A raíz de esta situación, nosotros empezamos a investigar. O sea, unos locos que también que están en otras partes del mundo que se preguntan lo mismo que yo. ¿De dónde viene esta información? Entonces empezamos a jugar a ver que nosotros podíamos atravesar el espejo como Alicia, ¿sí? ¿Cómo es? Y ahí conectábamos con otro tipo de información. Entonces nos dimos cuenta de que por eso yo diseñé este trabajo que se llama Navegantes del Infinito, donde enseñamos cómo entrar y trabajar recibiendo información de alta, digamos, de alta calidad, o entrar en los campos de alta energía, en octavas superiores. Ahora lo vas a tener que explicar todo eso, o algo de eso. Te acabas de meter en un terreno que suena muy interesante y que está bueno que nos comentes cómo es eso de entrar en alta frecuencia de energía. Que estaba por preguntártelo, pero sí, bueno, mira, lo acabas de creer. El universo va evolucionando. Sí. ¿Sí? Nosotros, al habitar en este espacio, en esta realidad, tenemos una energía entrópica. ¿Qué quiere decir? La energía entrópica quiere decir que es algo que te va deteriorando. Por eso envejecemos. Eso sí, tienes en la cabeza. Entonces, si le das lugar a eso... Se nos cae el pelo. ¿Entendés? ¿Qué sé yo? Y un montón de otras cosas más que no es mejor hablar. No la vamos a mencionar. Entonces, hay campos de alta energía. Vos tenés un piano y vos tenés octavas. Sí. Octavas vibracionales. Sí, sí, sí. De alguna manera, nosotros podemos conectar con esas octavas superiores. Y las podemos hacer funcionar. Okay. Entonces, nosotros podemos trabajar, por ejemplo, te hago un ejemplo. Un dolor que tiene una persona, ¿sí? Un dolor, desde la medicina tradicional china, es un detenimiento de la energía. ¿Sí? Es algo que se detuvo. Cuando algo se detiene, en la física cuántica se llama colapso de la energía. Colapso de la energía. ¿Sí? Cuando vos pensás algo y haces foco en algo, estás colapsando esa idea. O sea, dejás por fuera todo lo demás y haces foco en eso. ¿Sí? Si yo te pregunto, si pudieras representar cómo sería un dolor, la mayoría de la gente lo siente como caliente, pesado, duro, ¿sí? O sea que hay un colapso, que la energía se detiene, ¿sí? O sea que las moléculas se van deteniendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros le damos? Cuando vos aplicas Reiki, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás fluidificando esa energía. ¿Verdad? La estás haciendo otra vez fluida, ya sea un pensamiento, una emoción o algo fisiológico. Entonces, nosotros podemos llevar ese colapso de energía, ese pensamiento, esa obsesión, ese dolor emocional o ese dolor físico, o algo que no lo estás encontrando
la salida, lo llevas, una de los trabajos que nosotros enseñamos es llevar eso a un campo de alta energía. Otra de las cosas que nosotros encontramos en estos campos fue que no hay una situación de migración del punto A al punto B, sino que se trabaja con la instantaneidad. No es necesario esperar. Wow. Entonces, sí, es como bastante interesante. Bastante interesante. Bueno, una de las cosas que también me llamó la atención es que hablas de facultades dormidas que tenemos y que es bueno activarlas. ¿Cuál es la forma que tú entiendes que esas facultades que son innatas, naturales en nosotros y que están dormidas, podemos activarlas? ¿Cuáles son las que...? A ver. Mi maestro decía esto, ¿no? Que el ser humano podía estar viviendo simultáneamente en 11 dimensiones diferentes. 11 dimensiones. No es ¿Sí? poco. Entonces, nosotros nos preguntamos si podemos atravesar, por ejemplo, cuando vos dormís, soñás, ¿qué está haciendo una parte de tu conciencia? ¿Sí? Porque vos entras en el sueño, de alguna manera, metafóricamente, más allá de que todas las teorías que hay desde el sueño, desde las freudianas, junguianas, las del doctor Jean-Pierre Garnier Mallet, todo lo que dicen los tibetanos, los hindúes, los toltecas. Entonces, vos estás habitando un espacio donde sentís, te emocionás, te pasan un montón de cosas. Pero tu cuerpo está en tu cama. O donde te quedaste dormido, digamos, de alguna manera. Sí. Entonces, ¿sí? Nosotros pudimos comprobar que, por ejemplo, podés pasar una mano a otra dimensión. Esto parece loco, raro, extraño, extravagante. Bueno, para mí no, pero bueno, para... Pero podés trabajar en 2 dimensiones diferentes. Ahora está muy en boga esto de trabajar en la 5ª dimensión. ¿Sí? Hay muchas más, muchísimas más. ¿Sí? Entonces, despertar las facultades dormidas, el primer paso que tenemos que hacer es aceptar que eso está allí. Darle entidad. Pero no como una situación de que vamos a jugar, que estamos en la 5ª dimensión, sino que eso tiene una concomitancia fisiológica. ¿Qué quiere decir? Que cuando te cambia la biología, o cuando tenés digamos, un síntoma, no un síntoma de enfermedad, sino calor, frío, eso quiere decir que tu cuerpo también está habitando ese lugar. Okay. Entonces, primer paso para gestionar estas facultades dormidas es que tomes contacto con ellas y vayas descubriendo qué es lo que vos podés hacer con eso. Ajá. Y ahí es donde hablas la conciencia pura, porque hablaste de conciencia. ¿Qué es la conciencia pura? ¿Eso o es algo más? Es una parte más que nosotros podemos abordar. Por ejemplo, Rumi, el maestro sufi del siglo IX o del siglo X, decía esto, que a mí me parece como muy revelador. Decía, tú no eres una gota en el océano, eres el océano en una gota. Entonces, nosotros somos universos cuando nos dicen que estamos hechos a imagen y semejanza. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué es la conciencia pura? La conciencia pura es de lo que está hecho el universo. Entonces, cuando yo empiezo a tomar contacto con todo este tipo de situaciones, el doctor Kinslow
es un quiropracta americano, empieza a trabajar con esta situación. Entonces, los pensamientos que aparecen en nuestra mente, ¿por dónde aparecen? Muy buena pregunta. No tengo la menor idea. O sea, por algún lugar tienen que correr. ¿Sí? Entonces, entre un pensamiento y otro, ¿qué hay? Me imagino que vacío, no sé. O conciencia pura. Entonces, una de las metáforas que aplica el doctor Kinslow es, ¿se acuerdan el celuloide por donde estaban las películas, los carretes? Sí, ¿sí? sí, sí. Estaban los fotogramas. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Los fotogramas estaban dentro de ¿qué? De la cinta de celuloide. ¿Sí? Entonces, esto es más o menos la conciencia pura. La conciencia pura viene a representar el celuloide y cada uno de los fotogramas, los pensamientos. Nosotros podemos hacer una comprobación muy interesante de la conciencia pura. En algún momento que no tengan nada que hacer, esto se lo digo para los amigos que están viendo y escuchando también. Sí, por ejemplo, ahí está Gladys Torres, Silvia, Romina, Marlene, Jessica, Magdalena, Alejandro y Raimundo Rivas, que dice muy interesante, muy importante saber todo esto que estás mencionando. Un abrazo para todos ellos. Entonces, en un momento, vos podés decir, entras cambiás la mirada, la pones hacia adentro y decís, ¿cuál será el próximo pensamiento? ¿Cuál será el próximo pensamiento? ¿Cuál será el próximo pensamiento? Y fíjate qué es lo que sucede. Hay una suspensión. Cuando vos empiezas a preguntarte, ¿cuál será el próximo pensamiento? ¿Cuál será el próximo pensamiento? ¿Sabés cuál va a ser el próximo pensamiento? ¿Te das cuenta? Ese microsegundo de ausencia de pensamiento es el reflejo de la conciencia pura. Esos espacios, esos microespacios de tiempo, se pueden ir agrandando cada vez más. Y eso es una matriz en lo que nosotros podemos utilizar para hacer un montón de cosas. Okay. Otra de las cosas que quería preguntarte, que es fascinante, el programa no quiero que termine, pero bueno, Matrix o Matrix Energetic. La Matrix Energetic es es una técnica que en este momento se me está yendo el creador de la técnica, que utiliza este trabajo de conexión, de interlink entre dos energías. ¿Sí? Entonces, la matriz energética es utilizar la energía de estos campos para conseguir lo que vos quieras conseguir. Entonces, por ejemplo, vos podés conectar el colapso de energía de un dolor y buscar en el campo, ¿sí?, la solución de eso, la cura. Entonces haces un interlink, ¿sí?, lo que se denomina entrelazamiento cuántico, ¿sí?, y lo que haces es corregir esa pauta de información. Entonces, es muy interesante porque cuando eso sucede, hay un estallido de energía y la gente se va para atrás, ¿no? Es muy interesante. La matrix energética la matriz energética es una técnica que yo uso mucho y Bartlett se llama el creador de esta técnica. Honramos el trabajo de Bartlett, pero
como yo soy así como bastante inquieto, me gusta ir un poquito más allá. Entonces, digamos, no es que la corregimos, sino que para mi gusto como que la mejoramos un poquitito. Está Siempre bueno. respetando a don Richard Bartlett, ¿no? Que es el creador de la técnica, ¿no? Por supuesto. Perfecto. Quiero volver un poquito para atrás con respecto al tema de los sueños, ese campo cuántico de los sueños. ¿Qué podemos lograr? ¿Qué hacemos antes de irnos a dormir? ¿Hay algunas herramientas, algún recurso, algún tips que nos pueda sugerir? Mira, hay cosas que nosotros podemos hacer dentro de los sueños. Por ejemplo, podemos conectar con nuestro doble cuántico, podemos conectar con nuestro doble mayor, como digo yo, que es el que tiene toda la información de nuestra vida, de todas nuestras vidas. Podemos tener sueños lúcidos, ¿sí? Y también podemos jugar dentro de los campos de los sueños. ¿Sí? Entonces, antes de dormirnos, ¿sí? Lo que hacemos es relajarnos un poco, ¿no? Esto es para que jueguen, ¿sí? Qué Pues bueno, qué bueno. la mejor Qué bueno forma, que lo pongas de esa manera, no, no un ejercicio, no es para que jueguen. claro, la mejor forma de aprender es jugando. Así aprendimos nosotros de chiquitos. Entonces, relajás, ¿sí? Te vas relajando, respirás de la mejor manera que vos sepas, creas y está todo bien. Entonces, cuando te vas quedando dormido, vos decís, voy a encontrar la solución a esta situación. Voy a encontrar la mejor solución para mí y para todas las personas involucradas de esta situación. Si tengo un dolor o tengo alguna, digamos, un problema biológico, ok. Quiero saber cuál es el mensaje de este síntoma y cuál es la mejor pauta de corrección para esto. ¿Y qué hago después de eso? Suelto. Y me duermo. Así de sencillo. Totalmente. De alguna manera, ¿sí? Las 4 inteligencias que nosotros tenemos, la inteligencia de la conciencia, la emocional, la biológica y la energética, se unen en ese espacio. Qué maravilloso. Y eso son todas las cosas dormidas que nosotros tenemos. Valga la redundancia, ¿no? Toda esta riqueza que nosotros tenemos, todas estas cosas que podemos utilizar no solamente para nuestro bien, sino también para el bien de los demás, están ahí, siempre estuvieron. O sea que es todo lo contrario. Cuando la gente tiene un problema X, la gente no puede dormir, en realidad lo que tiene que hacer es Dormir. va a dormir y va a encontrar la respuesta que hay. La respuesta la va a encontrar cuando se va a descansar, se relaja y se va a dormir, y su ser superior, estos campos de inteligencia que tú mencionas, le va a dar la respuesta cuando entre en la lucidez al otro día, en las horas. Usted encontramos que vamos hacia un lugar o hacia otro y ahí está. Total. El tema está en que esto siempre estuvo funcionando. Lo que pasa es que nosotros corremos un programa de que esto no puede ser, esto no sucede, tiene que ser más científico la cosa, ¿no? Ahora, vos fíjate que los científicos están dando razón a lo que decían los maestros o los místicos o los sabios de tiempos pretéritos. Sí. Entonces, de alguna manera, a mí hay una frase que a mí me gusta mucho, que es, lo raro no son los milagros, lo raro es que no se produzcan. Claro. El tiempo de lo milagroso, nosotros vivimos en una situación milagrosa. ¿Sí? Entonces, estar en esa situación, más allá de la palabra romántica que se le puede dar a lo milagroso, pero es esto, aventurarse a estar en este estado y llevarlo a la vida cotidiana de todos los días. Qué maravilloso. Así que bueno,
Bueno, tremendo la información, ¿sí? que has hablado. Hemos hablado de portales, de los portales de luz. Hemos Los hablado. portales son las puertas de entrada a los campos. Ajá, Y lo más interesante de esto es que están a disposición. a disposición. Ok, nosotros conocemos el tema de Reiki, las iniciaciones, esos también son portales que uno abre, baja información, baja... Lo que vos haces en una iniciación es sintonizar. Sí. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás encauzando esa energía a ese campo, de esa información específica, porque hay un campo mórfico que es Reiki. Sí. Y hay un campo mórfico que dice Reiki Martín. Okay. ¿Entendés? Hay otro campo mórfico que dice Reiki Darío. Wow. O sea, de lo que es así universal o lo particular, como mencionas. Total. El universo es un lugar extremadamente amplio y extremadamente bondadoso. Y de ahí en esos campos también están, digamos, esos portales, por ejemplo, cuando hay gente que hace registros akáshicos, Total. cuando hace Merkaba, cuando hace, no sé, tantas terapias que hay energéticas hoy en día, ¿no? Sí, el tema es sintonizar. Sintonizar. El tema es sintonizar. Nosotros nos dábamos cuenta de que si queríamos encontrar, por ejemplo, una de las cosas interesantes que hacíamos es viajar 2 o 3 personas al mismo campo. 2 o 3 personas al mismo campo. Total. O más, pero es un trabajo que hacen en conjunto y... Es como decían los toltecas, en soñar juntos. Wow. Entonces nosotros nos encontramos en los sueños o nos encontramos así, en estados de semivigilia. Entonces cada uno trae un pedazo de información y la vamos armando. Esto ya lo hacían en la India hace más de 3.000 años, más. Entonces, vos querés hacer esto necesita un entrenamiento, ¿no? Un entrenamiento, claro. ¿Ves? Un entrenamiento que tiene que ver con dejar cierto tipo de creencias, utilizar la vacuidad, esa es otra de las situaciones, es los estados de benevolencia. Los estados de benevolencia es, no busco solamente mi bien, sino también el de los demás. Entonces, vos podés entrar a cualquier campo que vos quieras. Las puertas siempre estuvieron abiertas. Qué increíble, qué increíble. Algo más te quería preguntar que justo había notado, ¿sí? Es remediar nuestras memorias del pasado. O sea, entrando a estos campos uno puede remediar, bueno, o sea, es como la caja de Pandora, se abre un universo de posibilidades de poder modificar, infinitas. corregir, infinitas. No hay Por límites. ejemplo, Cero límites. Claro, cuando nosotros entramos a los campos de punto cero, los campos de punto cero es la teoría de Dirac, que dice, está toda la información ahí. Dirac, un físico inglés, ¿no? Que decía, los campos de múltiples, de infinitas posibilidades. Esto parece ciencia ficción. Parece ciencia ficción, pero es física cuántica y es buenísimo que lo hayas traído. Y bueno, sé que estás haciendo, de paso, bueno, hay cursos, ¿qué estás haciendo? Contanos un poco qué estás haciendo ya. Si bien, bueno, o sea, ya comenté que eres de Argentina, eres mi maestro de Reiki de hace 18 años, mi maestro de Reiki, Seikin, Seiken, Reiki egipcio. Hace 4 años que estás allá en Cali, en Colombia. Contanos qué estás haciendo en la actualidad, cursos, terapia, todo. Yo estoy, bueno, reedité mi instituto acá, que se llama Prana. Para los amigos que tienen ganas de darse una vueltita, virtuales, o los que están acá serán bienvenidos también, ¿no? O sea, ya sos bienvenido, mi casa es tu casa. Se llama Técnicas y Terapias de Vanguardia en Facebook, y también dice Prana House. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Estamos haciendo esto
este entrenamiento que se llama Navegantes del Infinito, que ya estamos haciendo la segunda parte. La primera parte consta de todo esto que trabajamos, de cómo entrar a los campos, de generar los campos de alta energía, de utilizar los campos del ensueño, los campos de cero, o sea, campos, y cómo podemos trabajarlos de todos los días. Después estoy trabajando específicamente con la maestría, o sea, los 3 niveles de los registros akáshicos. Estamos trabajando también con el tema del plan del alma, ¿no? Plan del alma, ¿cómo es eso? A ver, El plan del alma lo que hace es conectar con el plan que hizo tu alma antes de nacer, antes de encarnar. Entonces, vos no viniste a aprender una sola cosa. Vos veniste a aprender numerosas cosas a lo largo de tu vida. ¿Sí? Cuando eras pequeñito, tu alma decidió aprender ciertas cosas. Cuando sos más grande, ciertas otras. ¿Sí? Porque el paradigma era lo que se creía que vos venías a aprender una sola cosa. Y es como ir a la escuela para aprender una sola letra. Y no es así. Pero también, en este plan del alma, vas descubriendo cuáles son los dones que tenés que desarrollar o que tenés que ajustar. Eso lo hacemos por sesiones, que son muy parecidas a las de los registros akáshicos, donde, digamos, de alguna manera te aclara o te simplifica por dónde tenés que ir. qué lindo, qué lindo. Entonces, hay muchas veces que nosotros tenemos esta situación de que algo se nos repite, se nos repite, se nos repite todo el tiempo. Qué bueno, ¿Sí? qué bueno. Bueno, estás con eso como terapia, el plan del alma, como terapia o como enseñanza también. No, el plan del alma solamente lo estamos haciendo por ahora como, digamos, método de consulta. De consulta, ok. De consulta. Okay. ¿Qué otras herramientas, terapias que estás ofreciendo ahí en Colombia? Y bueno, para hoy en día con el internet, que se puede hacer a distancia también. Y cursos. Sí, estamos haciendo, estamos reeditando un curso que se llama Bioenergética Aplicada, donde trabajamos diferentes sistemas de sanación, desde el toque, desde el toque cuántico, la terapia de los centros de energía. Estamos trabajando con la cura esenia, ¿sí? Y algunas otras técnicas importantes que fui recogiendo por el camino. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, eso. Menciona, por favor, interesante. Por favor, tu teléfono de contacto por WhatsApp para que te puedan contactar directamente. Mi teléfono de WhatsApp es +57, ¿sí? 310-633-8025. Otra vez, ahí me están diciendo. Otra vez, ok. Más 57, ¿sí? 310-633-8025. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ahí lo está anotando todo Romina, ¿sí? Los datos de Darío Maciel para que lo puedan contactar directamente a él, ya sea por las terapias o por los cursos que da. ¿Das personalizado o armas grupos solamente? No, armo grupos, depende, y también hay personas que por su trabajo, por su actividad o por la diferencia horaria, ¿sí? No se pueden conectar, entonces también trabajo personalizadamente. Me encanta. Me encanta y me encanta que 18 años después podamos volvernos a encontrar. Qué loco. Eso ha sido el mejor regalo. ¿Cómo? Sí, total. Estás igual, como dice como la publicidad esa, estás igual. Está igual, sí, espero evolucionar un poquito. Tremendo. Ok, te agradezco, Darío, por la charla del día de hoy. Así que bueno, más adelante ahí tienes mucho para compartir, así que te vamos a volver a invitar y ojalá puedas aceptar. Gracias. De todas maneras, muchas gracias. Gracias por el reencuentro. Gracias por la hospitalidad de tu corazón. Gracias por este espacio que hace tanto bien y, digamos,
lleva todas estas posibilidades a gente que quizás que está buscando, que está Totalmente. dándose su vida, ¿verdad? La verdad que yo me maravillo todos los días. Perú Zen es un espacio para todos nosotros, es un espacio creado para todos los terapeutas de habla hispana en Latinoamérica, para que puedan expresarse y contarnos todo lo que van haciendo. Así, por eso yo a veces voy buscando por las redes sociales también gente que los invitamos. Quiero comentarte que hay un espacio que se llama Mundo Holístico Perú, donde puedes subir también todas tus publicidades de tus cursos, las terapias. Sí, no lo olvides, Mundo Holístico Perú. ¿Sí? Y esta charla, sí, como todas las charlas que hay aquí en Perú Zen, pueden verlas a través del canal de YouTube de Perú Zen. Y también pueden visitar nuestra página web www.peruzen.org. Así que bueno, de mi parte, muchas gracias. Nos vemos hasta el próximo martes, ¿sí? En un nuevo Entre Amigos. Sigan con la programación de Perú Zen el día de mañana. Están los programas de Rafael Alcaz, Contacto 21, ¿sí? Y de Caminos de Luz, ¿sí? Chao, chao, buenas noches. Los abuelos van sanando, los abuelos van curando, los abuelos van limpiando la legión del arco iris. Muchos ya están despertando, muchos ya han comprendido. Ha llegado la hora cero, la nación del arco iris. ¿Qué esperas que no despiertas? Ya sonaron las trompetas, cuidador de Pachamama, la legión del arco iris. Cuidador de Pachamama, la legión del arco iris.